todas y todos. Bienvenidos a este episodio especial de nuestro podcast jurídico. Somos Melissa, Leslie, Luzley, Alex y Elizabeth, estudiantes del octavo semestre de Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Este proyecto representa nuestro trabajo final del semestre, en el que investigamos sobre los acuerdos reparatorios dentro del proceso penal acusatorio. Y para enriquecer nuestra conversación, hoy nos acompaña una invitada muy especial, la licenciada Alejandra Terova Rosano, agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia de Investigación Especializada en Delitos de Género, Región Norte, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Antes de adentrarnos en el tema, daremos un pequeño contexto. En 2008, nuestro país vivió una reforma constitucional que transformó el sistema de justicia penal. Se dejó atrás el modelo inquisitivo y se adoptó un acusatorio y oral, que no solo privilegia la transparencia y el respeto al debido proceso, sino que incorporó mecanismos alternativos de solución de controversias, entre ellos la mediación, la conciliación y el que hoy nos ocupa, los acuerdos reparatorios. Bueno, como primer segmento vamos a ver qué son los acuerdos reparatorios. ¿Y en qué son los acuerdos reparatorios? Podemos observar que a lo largo del conversatorio que vamos a tener, pues se plantea la idea de qué vamos a desarrollar, en el cual mencionamos que pues un acuerdo reparatorio es el que, según lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, es un convenio entre la víctima y el ofendido y también que incluye obviamente al imputado para reparar el daño causado por el delito. Esto se puede hacer mediante un pago en efectivo, una devolución de bienes o también podría consistir en un trabajo voluntario comunitario. Y es importante aclarar que solo se aplica en delitos de querella, patrimoniales y violencia y aquellos que permiten este tipo de salida, y no es para cualquier caso. Yo añadiría que es un mecanismo que, si bien parece sencillo, tiene muchos matices. Por un lado, se busca despresurizar al sistema penal y por el otro, se intenta evitar el desgaste emocional y económico de un juicio. En nuestra investigación descubrimos que hay posturas a favor y en contra. Hay quienes creen que fortalece la justicia restaurativa, pero otros opinan que puede ser una forma de evadir la responsabilidad penal. Y aquí es donde entra nuestra invitada, licenciada Alejandra. Desde su experiencia como agente del Ministerio Público, ¿cómo ha visto funcionar los acuerdos reparatorios en la práctica? Gracias, Melissa. Bueno, en general los acuerdos reparatorios son una herramienta muy útil cuando se aplican correctamente. En muchas agencias del Ministerio Público, estos acuerdos ayudan a cerrar expedientes de forma eficaz, siempre que haya voluntad de ambas partes. Lo más importante es que la víctima esté de acuerdo, comprenda lo que implica y se asegure de que el daño se repare completamente. así es, en experiencia de delitos de género. Podríamos hacerle una aclaración a la licenciada. Más bien, licenciada, aunque hoy hablemos de acuerdos reparatorios en general, sabemos que usted trabaja en una agencia especializada en delitos de género. ¿Podría compartirnos brevemente cómo ha sido su experiencia? Claro, trabajo en la mesa de delitos sexuales como abuso, acoso y hostigamiento. Y en esta mesa, al menos el 90% de las carpetas que atiendo no llegan a juicio porque se resuelven mediante acuerdos reparatorios, lo cual genera un debate muy fuerte. En estos casos, aunque la ley lo permita, si se cumplen los requisitos, siempre debemos asegurarnos de que no haya revictimización y de que la víctima y sus representantes comprendan a fondo el impacto de su decisión. Licenciada, ¿podría contarnos cómo se inicia un acuerdo reparatorio y en qué momento del proceso se puede plantear? Claro, el acuerdo reparatorio puede solicitarse desde la etapa inicial de investigación, incluso antes de judicializar la carpeta, pero también puede promoverse en la etapa intermedia,
antes de que inicie el juicio. Una vez de que hay auto de apertura a juicio, ya no es posible. El Ministerio Público puede posponerlo si ve que se reúnen los requisitos legales o bien alguna de las partes puede sugerirlo. Una pregunta más. ¿Cómo se determina qué tipo de reparación corresponde? Por ejemplo, ¿será de dinero, trabajo comunitario, disculpas? ¿Quién decide eso? Eso se establece mediante un proceso de diálogo y negociación entre la víctima y el imputado. El facilitador o mediador del Centro de Justicia Alternativa guía esa conversación. La reparación puede ser económica, sí, pero también puede incluir terapias para la víctima, pagos de daños materiales, devolución de objetos robados o incluso una disculpa pública. Todo depende de la víctima, de lo que necesite y lo que el imputado esté en la posibilidad de ofrecer. ¿Y qué tan efectivos son? ¿Realmente se cumplen los acuerdos? Depende. Hay muchos casos exitosos, sobre todo cuando hay buena voluntad, pero también hay acuerdos que se incumplen. Por eso es importante que quede por escrito, firmados y validados por la autoridad judicial. Si el imputado no cumple, el proceso penal puede reactivarse. ¿Podría explicarnos cuáles son los delitos más comunes que terminan en acuerdos reparatorios? Principalmente fraudes simples, robo sin violencia, daño en propiedad ajena, lesiones leves, amenazas, también casos de vecinos o familiares que tienen algún conflicto menor. En estos casos, muchas veces prefieren resolver sin llegar a juicio. ¿Y qué pasa si la víctima acepta un acuerdo solamente por miedo o algún tipo de presión? Díganos, licenciada, ¿el Ministerio Público puede intervenir en estos casos? Sí, claro. Parte de nuestra labor es verificar que la voluntad sea auténtica. Si notamos signos de presión o si la víctima está en un estado de vulnerabilidad, se debe de rechazar el acuerdo. Lo que buscamos es que la justicia restaurativa funcione y para eso debe de haber un verdadero reconocimiento del daño y una reparación sincera. Justamente, licenciada, y la pregunta clave, ¿cómo definiría usted la justicia restaurativa? Es una forma de entender la justicia que pone en el centro a la víctima, no al castigo. Se basa en la idea de que el daño debe repararse de forma integral. Involucra a la víctima, al responsable y a la comunidad. No busca venganza ni castigo por sí mismo, sino reconstruir el tejido social dañado. Qué importante es eso. A veces confundimos justicia con castigo, pero hay muchas formas de hacer justicia. Claro, y a veces una disculpa o indemnización adecuada puede ser más sana que una sentencia de prisión. Pero siempre que haya equilibrio, ¿no? Porque si solo el imputado se beneficia, ya no hay como tal una justicia real o una justicia restaurativa la cual se plantea que se obtenga, ¿no? Exactamente, el reto es mantener ese equilibrio. Por eso su trabajo como futuros abogados y abogadas es tan importante. Deben acompañar, informar y defender los derechos de sus representados con ética y sensibilidad. Justamente en el trabajo que desarrollamos a lo largo de este semestre, proponemos varias reformas que creemos podrían hacerse al sistema de justicia. Una de ellas es crear un registro público de cumplimiento de acuerdos para dar un seguimiento real y evitar que el imputado reincida sin ningún tipo de consecuencias. También a lo largo del trabajo, pues damos pequeñas sugerencias de capacitación constante a ministerios públicos, asesores jurídicos, también a defensores, porque también entran en esta etapa, no solo como técnica legal, sino en perspectiva de derechos humanos y en atención a las víctimas, sin dejar de despriorizar a nadie en este momento, ¿no? Para obtener la justicia restaurativa.
Claro, y algo muy importante, una mayor difusión hacia la sociedad, ¿no? O sea, que muchas personas no saben que pueden acceder a un acuerdo reparatorio o que tienen derecho a negarse si no están convencidas. ¿Usted cree que el sistema está preparado para darle un seguimiento a estos acuerdos? Porque una cosa es firmar y otra cosa es que realmente se cumpla. En muchos casos, el seguimiento es limitado, por eso sus propuestas son valiosas. Si no se cumple el acuerdo, debería reactivarse el proceso penal, pero a veces, por carga de trabajo o falta de controles, se queda en el olvido. A mí este proyecto me hizo reflexionar sobre la justicia. A veces creemos que solo se hace justicia en un juicio, pero un acuerdo bien llevado también puede ser justo, incluso hasta más humano. Bueno, nos quedamos con muchas ideas. Los acuerdos migratorios, sin duda, son una herramienta muy valiosa. Sin embargo, requieren de ciertas garantías, supervisión y mucha ética profesional para que puedan cumplir con su verdadera finalidad. Este diálogo, más bien este podcast que llevamos a cabo, pues es un trabajo que realizamos esperando que este pequeño diálogo pueda hacer reflexionar, abrir y pensar hacia una justicia más accesible y justa sobre. Y por último, agradecemos profundamente a la licenciada Alejandra Teodoba Rosano por su tiempo y su experiencia y su cercanía con nosotros. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a ustedes. Me emociona ver que nuevas generaciones se cuestionan y proponen. Ojalá este trabajo sea el inicio de muchas acciones para una mejor justicia. Y gracias a quienes nos escuchan. Ojalá este episodio les haya dejado algo. A nosotros nos dejó un gran aprendizaje. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por escucharnos. Bien, continuamos con esta segunda parte de nuestro episodio, ahora desde la mirada del ejercicio profesional de la defensa privada. Nos honra con su presencia el licenciado Héctor Galindo Sempolteca, abogado penalista con amplia experiencia en representación de imputados y en mecanismos alternativos de solución de controversias. A continuación, mi compañera Leslie leerá un poco de su semblanza curricular. Muy bien, muchas gracias. Para empezar, su nombre es Héctor Galindo Sempoalteca, nacido el 15 de abril de 1992 en Tlaxcala, México. Es abogado con más de 6 años de experiencia en derecho civil, laboral y sobre todo la materia penal. Experto en litigación, redacción de contratos y asesoría legal. Comprometido con la ética profesional, la negociación efectiva y la resolución eficiente de conflictos jurídicos. Tiene una amplia y gran capacidad de análisis, comunicación clara y orientación. Tiene un fuerte compromiso con los derechos humanos y el debido proceso. En la experiencia profesional es abogado asociado al despacho jurídico Rodríguez Zambrano y Asociados. Fue presidente de comunidad del municipio de Contla de Juancoamaxi en el año 2018. Trabajó en el área de jurídica por parte del Ayuntamiento de Contla de Juancoamaxi. Profesor de preparatoria de los últimos semestres con las especialidades de Administración de Empresas y en el campus del Derecho. Actualmente brinda conferencias de derechos humanos a Sedena y Guardia Nacional. En su formación académica estudió una licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la cual también realizó su maestría en Derecho Familiar. Tiene un diplomado en juicios orales y cursos acreditados como curso autogestivo, juicio de amparo frente a la desaparición forzada, amparo buscador, cursos sobre violaciones graves a derechos humanos, desplazamiento forzado interno, entre otros, así como también en juicios orales. Démosle una amplia y gran bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Celebro que desde la academia se generan espacios de discusión profunda sobre mecanismos alternativos que, aunque diseñados para fortalecer la justicia, presentan múltiples retos en su implementación cotidiana. Muy bien, licenciado. Bien, licenciado, en nuestra investigación observamos que los acuerdos reparatorios son muy comunes en delitos patrimoniales sin violencia. ¿Usted suele sugerirnos a sus representados y si es
Si así es, ¿cuál es su criterio? Claro, sí, desde luego. Siempre que el caso lo permite conforme a lo establecido en el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que elimine su procedencia a ciertos delitos como aquellos que admiten el perdón de la víctima o los patrimoniales sin violencia. Coincidimos, licenciado. Sin embargo, en nuestra investigación observamos que la aplicación práctica de estos acuerdos no siempre garantiza una verdadera reparación del daño. Bien, tiene usted razón. En la práctica profesional he observado que existe una tendencia a ver los acuerdos preparatorios como una vía de resolución expedita, lo cual no es negativo. No obstante, el riesgo radica en que reduzca a un mero trámite procesal sin contenido. Y en esa línea me parece importante señalar que en el artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales exige a la autoridad validar que las partes se encuentren en condiciones de igualdad para negociar y que el acuerdo no derive de la intimidación o coacción. Sin embargo, muchas víctimas carecen de asesoría jurídica o acompañamiento psicológico, lo que puede distorsionar esta supuesta igualdad. Claro, esa es una observancia sumamente pertinente, aunque en mi función como defensor no intervengo en la asesoría de víctimas. Considero que el Estado debe fortalecer el papel del asesor jurídico victimal, contemplando la normativa nacional para garantizar que la víctima comprenda el alcance de sus decisiones. Solo entonces puede hablarse de un consentimiento informado. Bien, una preocupación constante que encontramos en los testimonios revisados fue justamente el uso de los acuerdos reparatorios como una salida procesal rápida, sin una reparación real ni simbólica. Entonces, ¿considera usted que esta figura ha sido banalizada por algunos asesores jurídicos? Lamentablemente sí, en mi experiencia trato tanto defensores como fiscales e incluso jueces han incurrido en prácticas que convierten el acuerdo reparatorio en una herramienta de cierre de expedientes más que en un mecanismo de justicia. Esta distorsión contraviene el espíritu del artículo 20 constitucional, que señala que la víctima tiene derecho a reparación integral del daño y no únicamente patrimonial. En efecto, licenciado, esa es una desnaturalización que puede generar una desconfianza en la ciudadanía hacia el sistema penal, ¿no? Bueno, y creo que es uno de los casos que analizamos, que la víctima firmó un acuerdo por miedo a represalias, pese a que como el facilitador informó que debía existir voluntad libre. ¿Qué opinión le merece a esta realidad? Bien, me parece sumamente grave el artículo 4 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de Materia Penal. Establece principios rectores como la voluntariedad, la equidad y la información clara. Si la víctima actúa bajo presión, el acuerdo pierde validez jurídica y legítima ética. La autoridad tiene el deber de detectar señales de vulnerabilidad y si no lo hace de esta forma incurre en una omisión que puede tener consecuencias irreparables. Y aun si el acuerdo es celebrado en apariencia de legalidad, nos encontramos con otra falla estructural, la falta de seguimiento. ¿Usted como defensor privado realiza alguna labor de supervisión respecto al cumplimiento de los compromisos adquiridos por sus representados? No, y debo ser muy claro en este punto. La función del seguimiento no corresponde a la defensa privada, ni por competencia ni por la estructura. El artículo 36 de la Ley Nacional de Mecanismos, lo que les mencionaba hace un momento, establece que hace tarea debe de realizada por el órgano establecido, que cuenta con personal de facultades y protocolos para dar seguimiento. Como defensor, puedo recomendar el cumplimiento y recordar las consecuencias jurídicas del cumplimiento, pero no tengo atribuciones para verificar pagos, visitas u otras condiciones.
En efecto, licenciado, si bien dicho artículo establece claramente que el órgano competente debe realizar ciertas acciones como lo son visitas, llamadas, envío de documentos y reuniones de verificación, pero muchas veces en la práctica y como se evidenció en nuestra investigación, estas medidas no se implementan adecuadamente, lo que genera impunidad y hasta revictimización. Coincido plenamente, sin mecanismos eficaces de supervisión, el acuerdo pierde su fuerza moral y legal. La reparación debe quedarse en el papel. Es indispensable que los compromisos se cumplan y si no puede el proceso penal continúe con lo establecido en el artículo 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé la continuación del procedimiento ante el incumplimiento injustificado. Lo que usted nos está planteando nos lleva a una reflexión esencial. Los acuerdos reparatorios no deben ser utilizados como una estrategia para evadir consecuencias penales, sino como un acto auténtico de responsabilidad, y ello requiere tanto voluntad como vigilancia institucional. Exactamente, como defensores tenemos la responsabilidad de no fomentar la simulación procesal. Si el imputado no tiene intención real de cumplir o si el daño no puede ser reparado de forma íntegra, entonces la alternativa debe ser el juicio con todas las garantías procesales correspondientes. Bien, entonces podemos mencionar que desde otro punto de vista es preocupante que ese seguimiento institucional no siempre exista. La víctima entonces queda desprotegida desde cierto ámbito y la justicia restaurativa se convierte en un ideal inalcanzable. De acuerdo a los datos que revisamos, observamos también que el cumplimiento parcial o nulo de los acuerdos es más frecuente cuando el daño no es económico. En casos de violencia psicológica o afectación moral, ¿cómo se puede garantizar una reparación real? Esa es una de las limitaciones más profundas. El modelo actual está demasiado centrado en el resarcimiento económico, considerando necesario avanzar hacia una interpretación más amplia del artículo 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales, incorporando medidas simbólicas, disculpas públicas, asistencia terapéutica, garantías de no repetición, entre otras. Solo así se podría hablar de una justicia respectiva y humana. Bueno, yo creo que esto implicaría también una capacitación más rigurosa, ¿no lo cree? Como de los facilitadores y una reforma institucional. ¿Lo piensa así? Exactamente, el desafío no es solo normativo, sino cultural. Necesitamos operadores jurídicos con formación ética, perspectiva de género y enfoque psicocional. Solo entonces los acuerdos reparatorios dejarán de ser un trámite procesal para intervenirse en procesos de reconciliación auténtica. Como puede observarse, no basta con que el acuerdo sea legalmente procedente, sino que requiere ciertas condiciones mínimas de justicia sustantiva para que sea pues éticamente defendible, ¿no? Como lo hemos estado mencionando. En este sentido, ¿qué criterios utiliza usted para decidir si su cliente debe proponer o no un acuerdo reparatorio? Sí, y ciertas condiciones de protección de datos. El artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales ya establece que si una persona ha incumplido previamente un acuerdo, no puede celebrar otro por delitos dolosos similares, pero en la práctica una restricción es difícil para verificar si no hay una base de datos interinstitucional actualizada. Es una medida necesaria para preservar la credibilidad del mecanismo. Una reflexión final que compartimos con el equipo es que básicamente la justicia restaurativa no se decreta, más bien se construye. Los acuerdos reparatorios son un instrumento que básicamente de la ética del abogado y el compromiso institucional son lo que realmente definen eficacia. Sin estos dos, que es la ética y el compromiso de ambas partes, yo como equipo más bien consideramos que no se definiría como una justicia restaurativa.
Bien, primero evalúo si el cliente acepta la responsabilidad de sus actos. Si lo hace únicamente por interés estratégico, sin voluntad de reparar, prefiero no impulsar acuerdos. Segundo, valoro si hay condiciones equitativas entre las partes. Si la víctima cuenta con asesoría. Tercero, considero la naturaleza del daño cuando este es moral o emocional. Soy más cauto, lo que menos deseo es contribuir a una simulación jurídica. Bien, muchas gracias, licenciado. Nos acercamos al cierre de este episodio que sin duda ha sido sumamente enriquecedor y agradecemos mucho la participación de nuestros compañeros y pues claramente del licenciado Héctor Galindo. Y bueno, antes de concluir, cada uno de nosotros compartirá una breve reflexión final sobre pues la eficacia de los acuerdos reparatorios, lo cual ha sido tema de este podcast y su papel dentro del sistema penal acusatorio. Comparto plenamente esa visión y agradezco profundamente este espacio. La reforma del 2008 nos dio herramientas, hoy nos toca a nosotros. Como operadores jurídicos, darles su contenido real. La justicia penal restaurativa exige no solo técnica, sino convicción. Sí, así es. Bueno, como parte de de las reflexiones y las despedidas, nuestra compañera Melissa pues ya dijo que nos acercamos al cierre de este episodio, en el cual, bueno, en este punto pues considero que los acuerdos reparatorios pueden representar una vía efectiva de solución penal si se utiliza con responsabilidad, ética y vigilancia institucional sobre todo. No deben ser vistos como un simple mecanismo de despresurización judicial, sino como una oportunidad de resarcimiento real para las víctimas y una justicia restaurativa. ¿O no lo crees así, compañera Luzley? Claro, claro. Yo creo que desde mi perspectiva, este mecanismo solo se puede cumplir con una función restaurativa si se coloca a la víctima al centro del proceso. O sea que es urgente garantizar su participación activa y su derecho de ser escuchada, que es lo primordial, y que la reparación contemple todas las dimensiones del daño, no tan solo o sea, material, emocional y social, psicológica, todo. A mí me gustaría agregar que es fundamental que los acuerdos reparatorios no se apliquen de forma mecánica o como salida automática. Se requiere una evaluación seria y profunda en cada paso. La justicia no debe confundirse con rapidez procesal, sino con equidad, equilibrio y responsabilidad. Bueno, yo quiero subrayar la importancia de fortalecer el rol del asesor jurídico victimal. Mientras las víctimas no cuenten con acompañamiento técnico y emocional, los acuerdos seguirán reproduciendo desigualdades. Solo con una asesoría sólida se puede garantizar una negociación justa. Claro, agradezco nuevamente la invitación a todos y cada uno de ustedes. Me quedo con la certeza de que el futuro del derecho penal debe abrirse al diálogo, a la empatía y a la restauración del daño. Como operadores jurídicos tenemos la responsabilidad de aplicar estas figuras con sensibilidad, sin desviarlas de su proceso o fundamental de justicia. Bien, muchas gracias a todos por sus valiosas intervenciones. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, licenciado Héctor. Y bueno, hoy hemos confirmado que los acuerdos reparatorios son una figura bastante compleja que si bien tienen un enorme potencial, también hay ciertos riesgos que deben atenderse con mucha seriedad. La justicia penal no solamente debe castigar, sino también reparar, escuchar y transformar. A quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos. Esto fue Justicia Restaurativa al micrófono. Nos despedimos, pero la reflexión continúa. Hasta el próximo episodio. Gracias.